Mi nombre es Nuria Rodríguez Sánchez y dirijo Ecovix. Ecovix es un taller de confección textil sostenible que está centrado en las personas y en el planeta. Las personas porque damos trabajo a mujeres que lo tienen mucho más difícil, a mujeres vulnerables, y en el planeta porque trabajamos con estrictos criterios de sostenibilidad medioambiental. Lo cierto es que nunca pensé en ser emprendedora. De hecho, Ecovix ha cumplido en enero su 3er año de vida y yo antes era funcionaria. Nunca me había planteado ser emprendedora, ni siquiera en mi familia había nadie con empresas. Pero bueno, llegó un momento de mi vida en que tenía que plantearme qué hacer con ella. Y bueno, pues cuando lo pensé, tuve claro que quería hacer algo que tuviera un impacto positivo en las personas y en el planeta. Y surgió Ecovix, surgió crear un taller de confección y además surgimos en plena pandemia. El 1 de enero del 21 es la fecha de nacimiento de la empresa. No ha sido nada fácil porque hemos nacido en plena crisis y es cierto que ahora lo sostenible y lo circular está de moda, pero todavía cuesta mucho a nivel empresarial llegar. Emprender es complejo, claro que sí, claro que es complejo, porque yo siempre digo que no tienes que ser un experto en todo, pero al final tienes que saber un poquito de todo, ¿no? Si quieres dirigir una empresa, tienes que tener un baño en todos los aspectos que implica la empresa. Pero lo que más importante, para mí es más importante para ser emprendedor es tener un propósito. Tener un propósito y que te gusta lo que hagas, que te gusta, tener una pasión. Si no tienes pasión, es muy complejo porque es un trabajo tremendo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero al final la recompensa merece la pena. Para Ecovix, hablar de economía circular es hablar de Ecovix, porque Ecovix nace precisamente con el ADN de tener un impacto positivo en el planeta. Actuamos en muchísimos frentes. Por un lado, trabajamos exclusivamente con proveedores de proximidad. No solo por la huella de carbono, que también es importante, porque en textil la mayor parte de los textiles vienen de la otra parte del mundo, entonces la huella de carbono es importante, pero también porque queremos fomentar la actividad empresarial local. Por una cuestión de coherencia, nosotras queremos trabajar por la relocalización de los talleres, con lo cual también ayudamos a nuestros colaboradores, a los proveedores, pues a desarrollar su trabajo. Materiales, todos nuestros materiales tienen un origen certificado, bien sea por un cultivo orgánico, como el algodón, bien sea por una gestión sostenible forestal, como el Tencel. De hecho, somos el único taller a nivel mundial que tiene la certificación PEF para todos aquellos artículos que están confeccionados con tejido de origen forestal sostenible. O bien del reciclado. El poliéster que utilizamos solo es poliéster reciclado de botellas del mar. Trabajamos muchísimo con fabricantes que están adheridos al proyecto Sequal, que utiliza botellas del mar para hacer poliéster. Y tenemos un proyecto propio que es de accesorios textiles que se llama Lalabu, que utiliza restos de corte textil para hacer accesorios textiles. Eso en cuanto a la sostenibilidad medioambiental y la economía circular. Y en cuanto, bueno, pues la economía circular para nosotros implica también residuos cero. Los restos de corte textil son importantes y nosotros trabajamos con una política en la cual, bueno, pues nuestro patronaje es un puzzle en el cual nuestros desperdicios de textil es mínimo. La economía circular ya no es una opción. Las empresas que quieran mantenerse en el futuro tienen que transitar hacia la circularidad. En el textil estamos experimentando un tsunami legislativo. El textil es el segundo sector más contaminante después del petróleo y Europa se ha puesto las pilas y ha empezado a dictar directivas de manera que los empresarios, las empresas, estamos obligados a integrar en nuestros procesos y en nuestras estrategias principios de economía circular. Se está premiando, por ejemplo, en Francia ya se va a premiar a aquellas empresas que hagan reparación. Yo hablo del textil porque es mi empresa, es mi sector, pero bueno, todo va orientado a que las prendas, a que los artículos que utilizamos, los productos que utilizamos en general, tengan una mayor vida útil y una vez que se acabe esa vida útil no los tiremos, sino que puedan tener otro segundo uso o, bueno, si ya no cabe más, pues un reciclado. Pero la economía circular, como digo, no es una opción.
Si queremos mantener el planeta, estamos obligados a pensar de manera circular. Consejos a los futuros emprendedores, pues que son necesarios. Es necesario que haya personas, que haya jóvenes con nuevas ideas, con muchas ganas de trabajar para, bueno, pues al fin y al cabo el progreso viene del emprendimiento. No todos pueden ser funcionarios, es imposible. El progreso del mundo, la evolución, el desarrollo de las civilizaciones viene de gente que piensa, de gente que trabaja. Y si quizás lo bueno de ahora del emprendimiento es que hoy en día el emprendimiento de igual manera que la economía tiene que ser circular, el emprendimiento tiene que ser colaborativo. Entonces, mi consejo a los nuevos emprendedores, mucho ánimo, mucha fuerza, que no se desanimen, porque fracasar no es un fracaso nunca. Yo siempre digo que de todo se aprende. Nunca nadie empieza con un éxito. Es muy difícil empezar con un éxito, pero no pasa nada. Lo más importante es estar convencido de lo que estás haciendo, creer en aquello que estás haciendo, porque si tú no crees en ello es difícil que convenzas a los demás, ponerle mucha pasión, muchísimo trabajo y sobre todo mucha colaboración, porque donde tú no llegas pueden llegar otros.